¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, vamos a comenzar a realizar a Nami. Recuerden que tenemos la colección muy avanzada de One Piece. Hace un buen tiempo hicimos a Luffy. Búsquenlo, está en el canal, lo hicimos hace aproximadamente un año, a Zoro lo hicimos hace unos 4 meses, a Nami la hicimos hace muy poquito, pero me estuvieron pidiendo muchísimo el segundo outfit de Nami, así es que aquí lo tenemos. Les gusté mucho cuando se las presenté y pues por fin vamos a comenzar a realizarla. Por favor, apóyenme suscribiéndose. La suscripción es gratis, no tienen que pagar un solo peso por la suscripción. Apóyenme dando like al video. Son acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, porque cuando el algoritmo de YouTube detecta que los videos tienen muchas vistas y muchas suscripciones, nos promueve y eso nos ayuda a crecer. Así es que ayúdenme con eso, por favor. Quiero agradecer también, como siempre, a los miembros del canal. Esta es otra forma de apoyar al canal, de apoyar este proyecto, además de que cuando ustedes se vuelven miembros del canal, se les ofrecen beneficios exclusivos para ustedes. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Canal Luco y Cecilia Deschamps. Muchas gracias por el apoyo. Pues sin más por el momento, vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que hayamos realizado el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 5 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico ya que hicimos estos 5 puntos bajos y nos vamos a posicionar en el primer punto. Y vamos a comenzar haciendo 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los 5 puntos que montamos. Entonces vamos a tener al final de nuestros 5 aumentos 10 puntos bajos, que es con lo que vamos a finalizar la vuelta número 2. Por favor, siempre deben marcar su primer punto, ya que generalmente trabajamos en espiral y si no nos vamos a perder muy fácilmente. Muy bien, aquí ya hice mi primer aumento, me voy al siguiente punto y allí voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Y como les dije, esto vamos a hacer durante toda la vuelta. En las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos bajos. Vuelta 6, comenzamos haciendo una disminución, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto y hago así mi disminución. Voy a marcar el primer punto y vamos a hacer ahora 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 1 más. Y vamos a hacer nuevamente una disminución. En lugar de tomar todo el punto como lo hacemos normalmente, tomamos solo la hebrita delantera de los 2 siguientes puntos y hacemos un punto bajo. Otra vez voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí va 1 más, así, y vamos a hacer otra vez una disminución, solo buclecitos delanteros de los 2 siguientes puntos y así hacemos nuestro punto bajo. Estaríamos terminando esta vuelta con 7 puntos bajos y de las vueltas 7 a la 17 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 7 puntos bajos.
Así habremos terminado el bracito, amigas. Lo que haremos al final es, nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Apretamos bien, bien fuerte el último punto, cortamos la hebra y así habrá quedado terminado el bracito de Nami. Vamos a tomar el limpiapipas y lo vamos a medir de esta manera. Del tamaño del bracito, quizá un poquitín más pequeño, una vuelta más pequeña, y cortamos el sobrante de limpiapipas. Y con lo vamos a introducir de esta manera y así habrá quedado articulado el bracito. Hacemos otro exactamente igual. Por ahora no los vamos a necesitar, pero es indispensable que comencemos haciendo los bracitos. Vamos a continuar con las piernitas. Para hacer las piernas, al igual que con los bracitos, comencé haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico realicé 6 puntos bajos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Voy a comenzar la vuelta número 3 en la que voy a realizar un punto bajo. Recordemos que siempre vamos a marcar nuestro primer punto y después voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Voy a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 4 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y después vamos a realizar un aumento. Recuerden que pueden marcar su primer punto también con una hebrita de un color contrastante, amigas. Muy bien. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vueltas 5 y 6. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 24 puntos bajos. Vuelta 7. Vamos a realizar 6 puntos bajos. 1. Déjenme marcar mi primer puntito, amigas. Aquí ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 6 disminuciones. Recuerden, solo tomamos la hebrita delantera de cada uno de los puntos. Me regreso un poquitín. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, solo tomamos la hebra frontal de los siguientes puntos, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Hice una, me faltan otras 5. En total deben de ser 6 disminuciones, después 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar la moneda que les pedí en la lista de materiales. Debe estar bien, bien centradita, amigas, para que la planta del piecito se vea muy, muy bonita. Si decidieron colocar plástico en lugar de la moneda, está bien. Y si no quieren colocar nada, no pasa nada tampoco. Vuelta 8. 5 puntos bajos. 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos y vuelta 9, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Ya comienza a formarse el piecito, vean qué precioso, amigas. Miren, voy a deshacer el último punto que hice aquí, porque aquí voy a hacer un cambio de color. Voy a tomar hebra de color azul cenizo y con esta voy a hacer mi cambio de color. Vean cómo el último paso del último punto, ese pasito que deshice, lo volví a realizar, pero ya con el nuevo color. Cortamos la hebra de color carne que por ahora no vamos a necesitar y en esta ocasión vamos a hacer aquí 2 nuditos, amigas. Generalmente nos llevamos los hilitos para irlos perdiendo conforme vamos avanzando, pero en esta ocasión vamos a hacer 2 nuditos porque vamos a trabajar con punto deslizado y eso nos impide irnos llevando las hebras. Entonces hacemos 2 nuditos bien, bien apretaditos y vamos a retomar aquí la labor. Miren, ay, aquí está hebra de color carne.
Nos vamos aquí al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos. O sea, vamos a hacer 12 puntos deslizados. Aquí la sugerencia es que esos puntos los hagan flojitos, que no aprieten el punto, amigas. Háganlos flojitos pero parejitos. No vaya a quedar uno muy flojo y otro más apretado. Parejitos pero flojitos para que el siguiente paso no nos cueste ningún trabajo. Esta vuelta de puntos deslizados no va a contar. Así es que vamos a empezar ahora con la vuelta número 10. Seguimos con el conteo de puntos a partir de ahorita y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos. Aquí va uno, vean cómo voy entrando, déjenme marcar. Vean cómo vamos a entrar en medio de cada puntito, vean, aquí. Aquí en medio, vean, no vamos a tomar todo el punto, solo así entrando en medio, vean. Aquí, en medio del puntito. Y así vamos a hacer un punto bajo en cada punto en la vuelta número 10. Antes de continuar, amigas, vamos a colocar el alambre. Aquí donde les estoy señalando les va a aparecer una tarjetita que les va a decir cómo articulamos nuestros personajes de anime. Les digo que el alambre debe de ser de 24 centímetros. De ahí en más van a seguir las instrucciones que les diga el video de cómo articular nuestros personajes de anime o cualquier otro personaje que ustedes quieren que vaya articulado. Solo cortarían el alambre a la medida del proyecto que van a realizar. Y aquí ya vamos a tomar la hebra completa, ya vamos a trabajar normalmente de las vueltas 11 a la 24, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos. Vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor, y así es como nos va a quedar la piernita. Cuando hayamos finalizado y que haya quedado bien rellena, vamos a irnos, miren, aquí se ve el relleno perfectamente. Nos vamos a ir aquí al siguiente puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte y cortamos. No es necesario dejar la hebra larga. Esto sería en la primer pierna que hicimos, que es esta, vean. Vean cómo quedó. No se nota el cambio de colores, ¿vieron? En esta que es la segunda pierna no voy a hacer ese punto deslizado. Retomo mi labor cuando haya terminado la última vuelta que hicimos, que fue la 24, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Van a tomar la piernita como la están viendo en la imagen y la van a, miren, tratando de ubicar el centro del piecito y lo van a aplastar de esta forma. Esto nos va a ayudar a ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Y vamos a poner allí una marquita, amigas. Vean, aquí está. Una vez que lo hayan aplastado, va a ser muy fácil ubicar este punto. Van a poner ahí una marquita. Es que como lo tengo al revés, amiga, ahí está mi marquita. Y vamos ahora a realizar los puntos bajos necesarios hasta llegar a esa marca. ¿Cuántos? Pues tendrían que hacer los mismos que yo, pero no pasa nada si hacen ustedes un punto menos o un punto más. Aquí lo más importante es estar ubicados en la parte interna de la piernita, perfectamente centrados. Esto nos va a permitir que las piernitas no queden chuecas, que queden bien, bien derechitas. Así es que hacemos esos puntos. Y como les digo, no nos va a afectar en nada un punto más o un punto menos. Es importante estar ubicados en el centro. Y el conteo de la siguiente vuelta va a estar a partir de el último punto que hayamos realizado. En mi caso voy a hacerlo aquí donde está la marquita. Ahí está el último punto que haya yo realizado. Y aquí vamos a comenzar nuevamente a contar el primer punto de la siguiente vuelta. ¿Qué vamos a hacer a continuación, amigas? Vamos a realizar aquí, ya que estamos bien ubicaditas, vamos a hacer 3 cadenitas. Vamos a intentar, vean cómo quedó bien centradito. Vamos a procurar que esas 3 cadenitas queden flojitas, que no les queden apretadas, para que el siguiente paso que vamos a realizar no les cueste trabajo. Muy bien, una vez que hayan realizado estas 3 cadenitas, amigas, aquí está, vean, vamos a tomar la otra pierna.
No he soltado el tejido, ahí se quedó el crochet en el tejido. Presentamos las piernas de esta manera y ahora esta segunda pierna, en ella voy a hacer lo mismo. Ubico el centro del piecito y trato de ubicar aquí el punto central de esta piernita, que va a ser donde voy a introducir ese punto que vean que es el central. Allí van a introducir su crochet. Y van a realizar, aquí vamos a realizar los 12 puntos bajos que corresponden a esta segunda piernita. Déjenme acomodarme. Ya saben que si no quieren articularlo, amigas, no es necesario. La verdad es que les da unas poses muy bonitas al personaje, pero si no, solamente, como les dije en la lista de materiales, ponen un soporte en el cuello para que la cabecita la sostenga perfectamente. Eso se los expliqué en la lista de materiales. Y como les digo, vamos a realizar ahora los 12 puntos que corresponden a esta piernita. Ahí me voy perdiendo la hebra que me va sobrando de la primer piernita. Muy bien, ya realicé esos 12 puntos. Me estoy encontrando aquí con las 3 cadenas de unión. Quiero que vean cómo sostengo esas cadenas de unión con mi dedo medio de arriba. ¿Ven? Así. Y voy a entrar por debajo, vean. Y voy a hacer aquí un punto bajo. Siguiente cadena, un punto bajo. Es por eso que les decía que esas cadenitas las hicieran flojitas, para que al momento de hacer estos 3 puntos bajos no nos cueste trabajo. Hacemos un punto bajo en cada una de esas 3 cadenitas. Y vamos a hacer ahora los 12 puntos bajos que corresponden a la otra pierna. Miren, nos encontramos nuevamente las 3 cadenas que hicimos de unión, pero ahora ya estamos del otro lado. Vamos a hacer otra vez un punto bajo en cada una de esas cadenas. 1, 2 y 3 puntos bajos. Estaríamos terminando esta, que es la vuelta número 25, con 30 puntos bajos. Y miren, ahí quedaron las piernitas ya bien ubicadas. Continuamos con la vuelta 26, en la que haremos 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, y vuelta 27 a la 29, un punto en cada punto, terminando la vuelta 29 con 36 puntos. Antes de continuar, vamos a acomodar de una vez nuestros alambres. Vamos a tomar el primer alambre a la altura de donde vamos tejiendo y lo doblamos hacia afuera, y con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Miren, ahora ubicamos el centro del cuerpecito y los vamos a doblar hacia arriba. Esto es muy muy sencillo, amigas. Ya que hicieron esto, simplemente van a entrelazar los 2 alambres. Aquí hay como que quedó un poco choco, acomódenlo, amigas. Al momento de doblarlo, uno quedó para allá y otro para acá, aquí abajo, pero se acomodan fácilmente. Miren, así, vayan acomodando, que no se deforme el cuerpecito, que quede bien acomodadito el alambre. Y vamos a continuar en la vuelta 30 haciendo 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer cambio de color nuevamente. El último paso del último punto que realizamos lo terminamos con hebra de color carne. Podemos cortar ya podemos cortar la hebra de color azul, que ya no vamos a necesitar por ahora. Y esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Muy bien. En lugar de tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebrita de atrás. Para hacer disminuciones tomábamos la hebrita de adelante. Ahora vamos a tomar la hebrita de atrás. Vean, ahí se ve claramente cómo solo tomo la hebrita de atrás. Paso estas hacia adelante para irlas perdiendo y voy a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Llevo 1, bucle trasero del siguiente punto, 2, bucle trasero del siguiente punto, mis hebras para adelante para perderlas, 3. Y ahora vamos a hacer una disminución, amigas. Hago ese movimiento de hilos para que ustedes vean perfectamente cómo hago los puntos. Una disminución en bucle trasero se hace así, vean.
hacen un punto bajo, pero no lo terminan. Nos vamos al siguiente punto y hacen otra vez un punto bajo, pero ahora sí ya van a terminar con los 3 puntos que tienen en el crochet. Así se hace la disminución en bucle trasero. Ya voy a cortar esas hebritas. Las hago para adelante simplemente para los que no tienen mucha experiencia y vean cómo se van perdiendo los puntos, más bien las hebras, conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a trabajar en bucle trasero haciendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta 32 haremos 24 puntos trabajando ya normalmente. Vayan rellenando conforme vayamos avanzando. Vuelta 33, 5 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos y vuelta 34 a la 37, un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 22 puntos. Vuelta 38, 5 puntos bajos y un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y de las vueltas 39 a la 42 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 42 con 24 puntos. Muy bien. Aquí ya comencé la vuelta 43 haciendo 8 puntos bajos. Vamos a tomar uno de los bracitos que hicimos en un inicio, amigas. No he soltado mi tejido, vean, ahí se va a quedar y vamos a introducir el crochet en cualquiera de los puntos, amigas, así. Así lo vamos a introducir y nos vamos a ir al siguiente punto que nos toque trabajar de el cuerpo. De esta forma. Y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Ahí está. Atravieso el cuerpo y atravieso el brazo y hago mi punto bajo. Vamos a unir el bracito solo con ese punto, amigas. Después vamos a hacer 11 puntos bajos que corresponden a la parte trasera del cuerpecito. Ya realicé esos 11 puntos, vean. Vamos a tomar el otro bracito y vamos a introducirlo en cualquier punto, en el que sea, amigas. Ubican el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpecito y vamos a hacer aquí un punto bajo, como les digo, atravesando el cuerpo, atravesando el bracito. Y así hago mi punto bajo. Al final, ay, ya se me anda soltando, amigas. Ahí está. Al final me van a sobrar 3 puntos. Realizamos esos 3 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 34 puntos bajos. Muy bien, una vez que hayamos finalizado nos va a quedar así, amigas, ya con los bracitos bien ubicados a los laterales. ¿Por qué nos quedan 34 puntos? Recuerden que para unir los bracitos al cuerpo utilizamos un puntito del cuerpo y un puntito del brazo. Esos puntos se van a quedar ahí escondidos por dentro porque en ellos ya no vamos a trabajar. Lo mismo de este lado. Entonces recuerdan que vamos a trabajar ahora en este contorno, vean. Aquí donde les estoy marcando atrás, este punto se pierde, ahí ya no. Entonces vamos a trabajar aquí atrás. Luego en esta parte del bracito, el bracito tenía 7 puntos, ahora solo va a tener 6 por el punto que se pierde allá adentro. Entonces comenzamos aquí haciendo 8 puntos bajos. 8 y 6 del bracito serían 14 y 11, 25. 6 del otro bracito, 31 y 3 que nos quedaron al final, 34. Vuelta 44, 6 puntos bajos y una disminución. Allí ya comencé haciendo los 6 puntos bajos y voy a hacer ahora una disminución. Y una vez que hayamos hecho esa disminución, vamos a realizar ahora 7 puntos bajos. Nos estaría tocando trabajar aquí en el bracito. Recuerden que el bracito constaba de 6 puntitos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un puntito aquí del cuerpo. Ya sería mi punto número 7.
Y hacemos ahora una disminución. Y aquí, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, lazada saco y hago mi disminución. Y después vamos a repetir esto nuevamente. Comenzamos haciendo 6 disminuciones, perdón, 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y después una disminución. Muy bien. Hacemos ahora 7 puntos bajos. Recuerden que aquí en el bracito teníamos 6 puntos bajos. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Nos falta uno que va a ser de acá de este lado del cuerpo. Ahí están los 7 puntos bajos y una disminución con los 2 puntitos que me están sobrando aquí. Esta vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Conforme vayan avanzando, vayan rellenando, amigas, porque aquí el cuerpo se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño, así es que por favor rellenen. Vuelta 45, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 46, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 47, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y vuelta 48, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos. Vueltas 49 y 50 haremos 9 puntos en cada una de esas vueltas. Miren, amigas, así terminamos el cuerpecito. Vamos a continuar con la realización de la cabecita. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Aquí les voy a dejar las instrucciones. Ya sabemos hacer puntos bajos, aumentos, disminuciones, que es lo único que necesitamos para realizar la cabecita. Entonces no tiene caso irnos vuelta por vuelta, pero les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, miren, vamos a empezar el conteo de puntos nuevamente. Vamos a contar a partir de ahorita con la vuelta número 1 ya correspondiente a la cabeza. Les sugiero que pongan una marquita, una hebrita, un hilito aquí antes de comenzar y ahí lo dejan para que después ustedes puedan colocar los ojitos sin ninguna dificultad. Así es que empezamos nuevamente el conteo de puntos. Les voy a dar un ejemplo. Miren, así. Ponen el hilito así y ahí lo dejan. Las que marcan el primer punto con una hebrita ya saben lo que tienen que hacer. Dejan la hebrita allí, amigas. Para después, como les decía, poder colocar los ojos sin problemas. Miren, por ejemplo, en la vuelta número 1 vamos a hacer 9 aumentos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Esa es la secuencia que vamos a seguir, amigas, así es que vayan realizándolo hasta la vuelta número 21, que es donde vamos a colocar los ojitos. No los vamos a colocar en la vuelta número 21, pero allí nos vamos a detener. Miren, aquí yo ya los marqué, ya marqué dónde van a ir los ojitos. Aquí ya ven que les había dicho que dejaran una marca porque vamos a empezar a contar las vueltas. A partir, como comenzamos la cabecita con la vuelta número 1, van a comenzar a contar las vueltas hasta la vuelta número 14, amigas. Esa vuelta es aquí donde estoy marcando. Los ojitos van a ir entre las vueltas 14 y 15. Cuenten y marquen ahí donde les dé. De verdad que el ojo es poderoso y es muy probable que marquen exactamente el centro de la carita. Pero bueno, marquen donde les dé la vuelta número 14. Acomodan el cuerpo de Nami perfectamente, la cabecita todo derechito y vamos a marcar de esta forma, amigas. Ponemos nuestra aguja lanera desde el centro de la piernita al centro del cuellito y ahí nos va a marcar el centro de la carita. Si tienen una aguja más larga, mejor. Y miren, acomodan bien el cuerpecito y vamos a marcar de esta forma el centro de la carita.
desde el centro de las piernas, el centro del cuellito, y a partir de ahí donde les dé la marca van a contar 5 puntos a la derecha y allí van a poner su marquita. Y a partir de esa marca vamos a contar de regreso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el punto número 10 van a poner la segunda marca. Ya vimos dónde van a quedar los ojitos. Antes de hacer un orificio y todo, verifiquen que se vean bien centraditos, amigas, ¿eh? Y vamos a tomar nuestra aguja plástica. Estas agujas tienen un terminado muy fino, no tienen rebabas y eso ayuda a que el material no se maltrate. Y vamos a pasar de esta manera atravesando el punto para que se haga un orificio lo suficientemente grande que nos ayude a colocar el ojito. No se maltrata para nada el material, amigas. Y miren, ya se hizo el orificio más grande. A veces cuesta mucho trabajo colocar los ojitos si no nos ayudamos de esta forma. Y tampoco se preocupen si el orificio queda grande. El tejido tiende a regresar a su estado normal y va a abrazar fuerte, fuerte el ojito de seguridad. Recuerden, son ojos de seguridad de 12 milímetros. Y los colocamos de esta manera. Y en la parte de atrás vamos a poner su seguro bien, bien apretadito, amigas. Y allí quedó el ojito. Ya tenemos la marquita de dónde va a ir el otro. Entonces vamos a pasar nuevamente por ahí nuestra aguja plástica. Hacemos el orificio más grande para que no nos cueste trabajo colocar el ojito. Vean ustedes cómo acabo de hacer el orificio y se va viendo, si ustedes observan, un poquitín más pequeño. Poco a poco va volviendo a su estado normal. Así es que aprovechamos para colocar el ojito. Si ustedes mañana se los quisieran quitar, van a ver cómo lo abraza fuerte, fuerte, fuerte. También depende del tamaño del ojo. Mientras más grande, más fuerte lo abraza. Pues ya quedaron colocados los ojitos, amigas. Vamos a continuar con la realización de la cabecita. A partir de aquí vamos a hacer disminuciones. Nuevamente aquí les dejo las instrucciones para que las vayan siguiendo. Por ejemplo, en la vuelta 22 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos y así se van a ir haciendo punto por punto. Cada vez se va a hacer más pequeña la cabecita, así es que acuérdense de rellenar perfectamente. Debe de quedar esa cabecita bien, bien durita para que se vea preciosa, preciosa, amigas, ¿eh? Fíjense que esta cosa que puse en mi mesa tiene hoyos, se ven allí los hoyos. Muy bien, pues vamos a realizar la cabecita, por favor. Ya terminamos, amigas, hasta la vuelta número 30 y nos tiene que haber quedado, como ven en la imagen, este pequeño orificio. Son 6 puntitos los que nos quedaron al final. Cortamos la hebra de color carne lo suficiente para que podamos ensartar sin ningún problema nuestra aguja lanera. Y miren, vamos a ver qué tal me cuesta ensartarla. Ahí está. Fácil, 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 no tan fácil, siempre sí, fácil, fácil. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es solo tomar el buclecito de afuera de cada uno de los puntos. Son 6 puntitos, así es que tenemos que hacer 6 puntaditas. Llevo 1, 2, solo bucle trasero. Van 3. Hay diferentes técnicas de cerrar estos puntitos. No es que una sea mejor, ninguna peor. Simplemente, pues cada quien tiene su manera de cerrar los puntitos, amigas. Muy bien. Ya estamos a punto de finalizar. Cuando hayan finalizado con el último puntito, que es lo que estoy a punto de hacer ahora, amigas. Ahí está. Simplemente van a jalar para que se cierre, vean. Jalan, 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 jalan y se cierra el orificio, amigas. Muy cerquita de donde hayan terminado hacen un nudito que quede así apretadito para que no se vaya a deshacer. Así, y vamos a entrar ahora por el centro, tratando de ubicar aquí el centro donde acabamos de cerrar. Y vamos a salir por cualquier parte de la cabecita, preferentemente hacia la parte de atrás. Aunque pues al momento de cortar la hebrita se va a perder y no se va a notar. Y así es como habrá quedado finalizado el cuerpo de Nami. Todavía nos faltan muchos detalles, pero miren.
Vamos a realizar las orejitas. Para realizarlas es muy sencillo, simplemente un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo, amigas. Aquí yo lo único que les sugiero es que dejen la hebrita larga al inicio. Cuando hayan hecho sus 6 puntos bajos en el anillo mágico, cierran perfectamente. Cortan la hebra, miren cómo aquí la dejé un poquitín larga. Bien, entonces cortan la hebra final, también un poquitito larga porque con esa hebra vamos a coser la orejita a la cabecita. Vamos a contar 5 puntos a partir del ojito. 1, 2, 3, 4, 5 puntitos, miren. Aquí yo puse la marca en la parte alta del ojito, vean. Aquí. Contamos nuestros 5 puntos y ponemos la marca. Yo suelo poner las orejitas a la misma altura de los ojitos. ¿Ven? Entonces, ustedes pueden colocarla un poco arriba, un poco abajo, no pasa nada, o donde ustedes quieran. Ya si el personaje lo pide, pues tenemos que poner las orejas más grandes, más abajo, en fin. Y miren, la orejita, ya que contaron los 5 puntos, antes de empezar a coser, deben de observar que quede a la misma altura las dos orejitas, vean. Tanto de arriba como de abajo. Entonces, observen bien eso y vamos a empezar a dar puntaditas, amigas. De ahí donde puse, perdón, donde puse la marquita, ¿ven? De ahí, en una línea imaginaria, ahí nos vamos a ir siguiendo esa misma línea. Voy a atravesar de regreso la orejita y aquí ya habrá quedado cosidita, aunque sea esta parte de abajo, vamos a seguir. Donde salí vuelvo a entrar y me recorro un puntito hacia arriba. Así. Me paso hacia atrás mi hilo y de atrás hacia adelante atravieso nuevamente la orejita. Ay, se me desensartó. Ya la ensarté nuevamente, paso el hilo hacia adelante, voy a entrar donde salí y me recorro un puntito hacia arriba. Aquí ya estoy llegando arriba, vean. Observen antes de rematar, amigas, que esté quedando a la misma altura las dos orejitas, porque a veces rematamos antes y la orejita nos queda un poquito más abajo, así es que hay que observar perfectamente eso antes de rematar por completo. Vamos a ver si nos quedó. Sí, amigas, ahí quedó justo en el mismo puntito. Muy bien, ya que hicimos esto, voy a entrar aquí otra vez, nada más porque la veo un poco suelta de acá arriba esa orejita. La veo un poco suelta y eso no me gusta. Sirve que la levanto un poquitito más. Así es que vamos a otra vez a atravesar la orejita. Y vamos a entrar aquí en este punto. Pero ahora de aquí, de este punto me voy a pasar al centro, tratando de estar al centro de la parte trasera de la orejita, tratando de estar muy cerca del primer hilito que dejamos al inicio, cuando hicimos el anillo mágico. Miren qué parejitas quedaron. Pues aquí al final ensarté el hilo, el primer hilo que dejamos cuando hicimos el anillo mágico, y pueden ahí hacer un nudo si quieren, y si no, ya simplemente se van hacia atrás, jalan bien fuerte y ya pueden cortar la hebra y ya habrán quedado las dos orejitas colocadas, amigas. Vamos ahora a colocar las pestañitas. Van a ensartar su aguja lanera con hebra de la marca Sinfonía en color negro. Va a ser la hebrita completa, amigas, para que las pestañitas queden más marcaditas. A veces las dividimos, pero en este caso no. Vamos a entrar en cualquier parte de la cabecita y vamos a salir, vean, a la misma altura del ojito. De la parte de arriba donde termina el ojito nos vamos a bajar una vuelta y salimos pegaditas al ojito, amigas. Ahí pegaditas al ojito. Bajándonos una vuelta de donde termina el ojito en la parte alta. Miren, ahí quedó a la misma altura del otro ojito, vean. A la misma altura en la misma vuelta. Voy a hacer esto. Y ahora, si tomo como referencia esta vuelta, me voy a bajar una vuelta. De aquí me bajo una vuelta y voy a entrar también pegadito. Pero como les digo, una vueltecita más abajo de como entré hace un momentito. Y me voy a pasar hacia acá, vean. Me voy a recorrer un puntito a la derecha con respecto al ojito.
Si necesitan pausar el video, ponerlo en un modo más lento, todo se vale, amigas, ¿eh? Todo se vale. Las que trabajan conmigo seguramente han hecho esto ya muchas veces. Y así habrá quedado colocada, amigas. Ahora, a veces se van como por debajo del ojito, amigas, pues simplemente acomodamos y ya. Para que no se vaya el hilo por debajo del ojito. Ahí está. Muy bien. Vamos a entrar nuevamente aquí y salimos arriba donde entramos de manera inicial. Y allá arriba ya simplemente vamos a hacer un nudo y perdemos hacia adentro de la cabecita. Una vez que hayan hecho una pestañita, la otra les tiene que quedar lo más parecido que les sea posible. Miren, miren qué linda quedó, amigas. Le da otro aspecto muy diferente a nuestro bello personaje. Ahí está. Nada más le damos un poco de formita. No sé por qué tiende a irse por debajo. Si es necesario le voy a poner una gotita de silicón para que se quede fijo y no se me mueva. Pero mira qué lindo quedó. Ya nada más hacemos, como les decía aquí, 2 nuditos. Es que se me fue la hebra, la dejé muy pequeña, amigas. Pero sí se puede, miren, sí se puede. Aquí 2 nuditos bien apretaditos. Cortamos el exceso de hebra. Tengan cuidado al momento de hacer los nuditos que no se les vaya a deformar el ojito, ¿eh? Y perdemos la hebrita adentro de la cabecita. Ahí va a llevar más adelante una peluquita. Y así quedó el ojito. Miren qué linda se ve, qué linda se ve, amigas. Yo creo que le voy a acabar poniendo una gotita de silicón en la parte alta del ojito para que esa pestañita no se mueva de su lugar. Vamos ahora con más detalles. Vamos a hacer ahora la ceja. Ahora sí mi hebra, consta solo de 3 hebras. Estoy utilizando marca Sinfonía. Si quieren utilizar hilo de bordar, está muy bien. Entonces de ahí de donde terminó la pestañita me voy a subir 2 vueltas, ¿vieron? Y por ahí voy a salir. Muy bien. Vamos a contar 2, 3, 4 puntitos. Generalmente, amigas, pues a mí me gusta, así como las mujeres nos arreglamos las cejitas, de esta parte de adentro, formamos una línea imaginaria y allí voy a entrar, pero me voy a subir una vuelta hacia acá. Y me voy a ir a la otra cejita también tratando de salir en el punto que me marque mi línea imaginaria. Estamos hablando de este lado, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos aproximadamente, amigas, hacia la derecha. Y ya estamos ubicadas, amigas. Vean, les decía que la cejita sí, porque si no quedaría muy marcada. Y bueno, eso ya es a gusto de cada quien. A mí no me gusta que esté tan gruesa. Entonces de aquí de la pestañita marcamos 2 vueltas hacia arriba de la pestañita. Déjenme contar otra vez mis puntitos, amigas. Aquí, 1, 2, 3 y 4 puntitos. Y me bajo una vuelta, amigas, para que la pestaña tenga cierta inclinación. Perdón, para que la ceja tenga cierta inclinación. Si toman como referencia la pestañita, van a seguir una línea imaginaria de la pestañita y se van a subir del lado de la pestañita 2 vueltas. Y miren qué linda quedó. Miren qué bonita quedó, amigas. Vamos a marcarla muy bien, acomodarla perfectamente para que se vea bien bonita esa pestaña, amigas. Miren, amigas. Aquí, como siempre, hacemos 2 nudos y perdemos. Vamos a colocar la parte blanca del ojito, amigos y amigas. Ensartamos nuestra aguja lanera con hebra de color blanco. Con marca Sinfonía color blanco. La hebra debe de ser completa, no la vamos a dividir. Y vamos a salir de este lado del ojito, miren, de la parte negra. Así, pegadito, muy pegadito a la pestañita. Dejamos hebra aquí. Y aquí miren, muy pegadito a la pestañita. Y vamos a hacer un como especie de medio círculo y salimos de este lado, vean. Así, hasta acá. Aquí, aunque salgan en medio, a la mitad del punto, amigas, porque necesitamos que quede pegadito.
Y ya nos regresamos aquí arriba y jalamos, amigas. Y van a ver cómo se marca ahí la parte blanca de la pestañita, miren. Miren qué lindo, amigas. Aquí está bien formadito y eso le da otra vista a nuestra muñequita. Voy a atar y perder. Vamos a colocar la naricita. Siempre se los digo, lo más importante de la naricita es que quede bien centradita. Voy a hacer una nariz pequeña con solo 2 puntitos de distancia. De aquí hacia acá son 3 puntos, vean, y de aquí a acá otros 3 puntitos. Lo más importante, como les digo, es que la nariz quede bien centradita, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A veces nos toca salir a la mitad del punto, pues a la mitad del punto vamos marcando la naricita. Y entramos por detrás y vamos a salir en la primer marquita. Como les digo, a veces las marcas, los alfileres los tenemos que poner a la mitad del punto, pero aquí lo importante es que quede bien centrada. Dejo hebra por detrás y voy a entrar aquí. Y ya voy a estar entrando y saliendo en los mismos puntos donde tenía mis marcas. Y voy a empezar a dar puntaditas, que queden bien derechitas, amigas. No jalen demasiado para que no se deforme la carita, pero sí que quede bien marcadita cada línea que formamos con nuestro crochet. Ahí está. Acomodamos bien nuestras hebritas y vamos a ir entrando y saliendo. ¿Cuántas veces? Las que ustedes quieran, amigas. Eso sí ya va en gustos. Depende del personaje, depende del gusto personal. Eso sí, yo he visto quienes les ponen solo 2 hebritas y eso es todo. Y he visto a quienes ponen las narices muy gorditas. A mí no me gusta ni una nariz tan fina ni una nariz tan marcada. Así es que eso ya depende del gusto de cada quien y muy importante también del personaje que estén realizando. Miren, yo creo que para mí es suficiente. Voy a entrar aquí y voy a salir en el mismo punto donde entré de manera inicial. Y ya sabemos lo que hacemos aquí. Ahí está, amigas. Saliendo en el mismo punto ya sabemos. Un nudito bien apretadito. Fíjense que la nariz haya quedado bien acomodadita, bien linda. Hacen sus nuditos y pierden hacia adentro. Pues miren, amigas, quería mostrarles cómo la articulación nos ayuda a que nuestros personajes tengan poses muy lindas. Nami se puede sentar sin ningún problema. Si queremos, podemos darle estas formas a las piernitas, vean. Así, los bracitos igual. Los personajes de anime a mí me gusta mucho articularlos porque pues por lo mismo que muchas veces son personajes de acción y les ayuda mucho la articulación. Pues así nos quedamos en este video. En el siguiente vamos a terminar de realizar a Nami, así es que vayan avanzando y nos vemos muy pronto. No olviden suscribirse.